Hola amigos, bienvenidos. Este es el primer vídeo del 2022. Yo este año vamos a empezar con un solucionario de la Universidad del Callao. Pregunta que se tomó el 11 de diciembre, que es un examen que tiene muy bonitas preguntas y donde, como te darás cuenta, la carga teórica es muy importante. Vamos con la primera. La primera pregunta es un problema de gráficas donde me dicen que tenemos el gráfico del movimiento rectilíneo de tres móviles, ABC, de tres personas, dice ABC, y nos hacen estas proposiciones, nos dicen si C está en reposo, si la velocidad de A es mayor que B, la de A es menor que B. Bueno, para plantear este ejercicio tenemos que recordar que en una gráfica R versus T, aquí han puesto R mayúscula, acuérdate que la R se usa como el símbolo de posición. Normalmente se usa la letra minúscula, de repente alguien podría preguntarse, ¿pero qué es el R? Hay que darse cuenta que al costado está la unidad que es el metro, entonces se refiere a la posición. Esta es una gráfica posición-tiempo y cuando el móvil está en reposo, la gráfica siempre es una recta horizontal. Tratemos de entender, de interpretar la gráfica, porque en los exámenes de admisión, cuando tú lees el prospecto dice interpretación de gráficos, o sea, no quiere decir que tú lo memorices y no lo puedas interpretar. La posición es el lugar donde se encuentra el móvil. Si tú, por ejemplo, vas a salir con tu crunch y la llamas y le dices, ya, vamos, apúrate que te estoy esperando, y ella le dice, estoy en mi casa, salgo en 5 minutos. Le llamas a los 5 minutos y ella sigue en su casa, entonces está en la misma posición. Pasan 5 minutos más, van 10 ya, la vuelves a llamar y te vuelve a decir que está en su casa. Cuando el móvil está siempre en la misma posición, entonces tiene que ocupar el mismo nivel en la recta. De esta manera, mira. Aquí hay un instante cero y en ese instante cero este móvil ocupa cierta posición. Voy a suponer que le pongo 5 metros. Cuando haya pasado un segundo, seguirá en la posición 5 metros. Cuando pase otro segundo, seguirá en la posición 5 metros. Pasa otro segundo, sigue en la posición 5 metros. Eso quiere decir que el móvil está siempre en la misma posición, por lo tanto no se está moviendo. A la primera respuesta, entonces me dicen, o la respuesta a la primera proposición donde me dicen si el móvil C se encuentra en reposo, recuerda que cada vez que en una gráfica posición-tiempo encuentras una recta horizontal, entonces ese cuerpo está en reposo. La respuesta es verdadera. Cuando la gráfica es inclinada, puede ser para arriba o para abajo, quiere decir que el cuerpo se está moviendo, está cambiando su posición. Para saber quién tiene más velocidad podemos hacer esto, trazamos una línea por aquí vertical y para un cierto intervalo de tiempo nos damos cuenta cómo ha cambiado las posiciones, por ejemplo, de estos móviles A y B. Él estaba en la posición 0 y después de cierto tiempo el móvil B ocupa una posición menor, recorre una posición menor, en cambio A recorre una posición mayor. El cambio de posición de A respecto al de B va a ser mayor en el mismo intervalo de tiempo y eso justamente cuando hay mayor cambio de posición en el mismo tiempo quiere decir que está recorriendo mayor distancia, se está moviendo con mayor velocidad. Una forma práctica, como ya lo debemos nosotros de frente resolver en los problemas, es darnos cuenta que si la inclinación de la recta es mayor, entonces la pendiente es mayor y mayor es la velocidad. En las gráficas posición versus tiempo, recordemos que la pendiente nos da la velocidad. Entonces, efectivamente vemos que A tiene mayor pendiente, cambia más la posición para un cierto intervalo de tiempo, por esa razón decimos la velocidad de A es mayor que B, eso sería verdadero. Obviamente la tercera proposición donde me dicen que A es menor es falso. La clave entonces a la pregunta número 1 debe ser 1 y 2 verdaderos. La pregunta número 2 o la siguiente pregunta es esta que está aquí, la he hecho acá por el espacio. Es una pregunta de dinámica. He visto que varios chicos cuando ven estos problemas me dicen, profesor, pero a mí me han enseñado la gravedad efectiva. Y siempre yo insisto en que esos métodos prácticos o esas técnicas muy aparentemente especializadas no son recomendables porque a veces no funcionan muy bien en todos los problemas e incluso en algunos problemas te lo hace más complicado. Intentar hacerlo acá, por ejemplo, no resulta muy bien. En cambio, aplicar la teoría general, esa que está en el canal o en el vídeo de este canal, permite con mucha tranquilidad, despacito, tranquilito, así nomás llegar a la respuesta.
Te lo voy a comprobar. Vamos a demostrarlo. Mira, este es un problema que nos dice que tenemos aceleración de gravedad 10. Me piden la magnitud de la aceleración con la que sube este camión y me dan dentro del camión una bolita que está formando la cuerda que lo une al techo del camión con esta línea perpendicular al techo, un ángulo de 53 grados. Aquí especifica todavía que este ángulo es 90. ¿Cómo debo resolver? Además me dan esta inclinación que es 37 grados. A ver, verificamos, sí, 37 grados. ¿Cómo debo plantear los ejercicios? Vamos, te invito, voy a dejar en la descripción del canal el vídeo de dinámica para que veas cómo especifico los pasos y cómo esos mismos pasos funcionan acá. Número 1, hacer diagrama de cuerpo libre. Voy a hacer primero el dibujo de la fuerza de gravedad. Así que la fuerza de gravedad lo voy a dibujar por aquí en forma así vertical, vertical hacia abajo. La fuerza de gravedad tiene un valor que es masa por la aceleración de gravedad. Como me dicen que el valor de la gravedad es 10, dato del problema, entonces voy a poner que la fuerza de gravedad sería masa por 10, 10M. En todo cable hay siempre una tensión que está jalando, la voy a dibujar de esta manera y veo que no hay ninguna fuerza más porque no hay contacto con ninguna superficie, no hay fricción, no hay normal y tampoco hay resortes. El segundo paso, que también está explicado en el vídeo de dinámica de este canal, nos dice que el segundo paso debe ser descomponer las fuerzas en forma colineal con la aceleración y en forma perpendicular. Eso es la teoría, eso es aplicar teoría. Vamos entonces a seguir las reglas teóricas. Voy a descomponer la tensión en dos, una que sea paralela a la aceleración. Para eso me voy a imaginar una recta que viene por acá, paralela al plano inclinado, que es por donde se mueve el camión. Más o menos esto debería ir así entonces, una que sea colineal con la tensión y una que sea perpendicular, perdón, una que sea colineal con la aceleración y una que sea perpendicular. Voy a descomponer así en dos. Obviamente tú ya sabes que esto se traza así, se proyecta de esta manera y quedan las dos componentes. Lo mismo voy a hacer con la fuerza de gravedad. Recuerda que las fuerzas siempre las tienes que descomponer en forma colineal y perpendicular a la aceleración. Aquí te dan la aceleración, así que voy a descomponer en una que sea colineal y una que sea perpendicular. Lo mismo hago con la fuerza de gravedad. Esto también lo descompongo así, en uno que sea perpendicular y otro que sea colineal con la aceleración. Entonces me voy por acá, mira, voy a trazar estos puntitos, estas proyecciones que ya tú lo puedes hacer con calma cuando estás haciendo un problema o incluso de repente ya lo haces casi en forma mental. Entonces voy a descomponer aquí en dos y aquí en dos. Aquí lo más difícil es conocer de repente los angulitos, así que hay que aplicar eso por geometría. La de aquí está bastante fácil porque este camión se está moviendo en forma pues paralela o tiene pues la misma dirección que el plano, se mueve en la misma dirección del plano y como esto es perpendicular al plano, aquí también forma 90 grados, si esto es 53, este ángulo debe ser 37 grados. Por aquí también lo podemos hacer, esto lo podemos prolongar, aquí con el piso forma 90, sería 37, acá sería 53, opuesto por el vértice 53, y aquí también sería 37 grados. Una vez que hago eso, descompongo entonces, mira, 10M es la hipotenusa, el que se opone a 37 sería como 6M, el otro cateto sería como 8M. Aquí en la tensión, como no es la tensión lo que me piden, sino la aceleración, voy a hacer un pequeño aquí cambio de variable, le voy a poner 5T para que sea más sencillo. La hipotenusa 5T, el que se opone a 37, que sea entonces 3T, bueno, acá 3T, y el otro que sea 4T. Y la teoría nos dice lo siguiente. Primera ecuación, las fuerzas perpendiculares a la aceleración siempre se anulan. Eso quiere decir que 3T con 8M tienen que ser iguales. No te olvides, aquí le voy a poner un triple X, las fuerzas que se descomponen, ellas desaparecen. Esa es la idea de la descomposición, hacer desaparecer la tensión original y dejar sus componentes.
desaparezco la fuerza gravitatoria y aparecen sus componentes. Y con las componentes ahora, que es lo que me queda, que es lo que tengo, entonces voy a trabajar. Los perpendiculares se anularán y lo que está en la dirección de la aceleración cumplen esta famosa ecuación fuerza neta, masa por aceleración. La fuerza neta se halla así, siempre se toma primero los que son paralelos a la aceleración, o sea, sería 4t, menos lo que se opone, que en este caso sería 6m, y eso debe ser la masa por la aceleración que queremos. Voy a despejar la tensión de arriba, esto me quedaría así entonces, pasa el 3 a dividir, entonces esto me queda 8m entre 3, esto sería la tensión, acá queda 6m, y acá sería la masa por la aceleración. Como todos tienen m, le saco la m a todos, y aquí, como tengo un denominador 3, le voy a multiplicar por 3 arriba y 3 abajo. 4 por 8, 32, 6 por 3, 18, 32 menos 18 sería 14 con un denominador 3 y entonces la aceleración me sale 14 tercios metros por segundo al cuadrado. Como acabas de comprobar, no hay un problema difícil cuando tú tienes una teoría clara, cuando tú has entendido cuál es la secuencia correcta, y suelo insistir en todos los vídeos con esto. No aprendamos métodos prácticos, métodos que resuelven un solo problema, porque ese problema probablemente no va a venir. Quienes proponen los exámenes también saben esos métodos prácticos que los profesores enseñan en las academias. Entonces lo normal es que no lo van a poner porque no quieren que el alumno memorice una fórmula, sino que él sepa realmente aplicar su teoría para que después se siente en una butaca de la universidad a seguir su carrera universitaria. Vamos con la tercera pregunta. La tercera pregunta nos dicen que tenemos una barra apoyada, dice con los datos de la figura, me dicen que el peso es 40, yo ya lo he puesto por acá, me dibujan una reacción horizontal. Cuando veo que es así horizontal la figura o la reacción normal, entonces yo tengo que suponer que esta superficie es lisa. Y aquí en el piso nos ponen dos reacciones, eso me hace suponer que la reacción, el piso en este caso es una superficie áspera, ¿no? Eso es lo que tengo que suponer, ¿no? De acuerdo a los datos del problema. Este ángulo es 53 y con esos datos me piden calcular las reacciones. Ponen ahí 5 alternativas. En las alternativas del enunciado me dicen RY si vale 15, 40. ¿Cómo se resuelven estos problemas? Me parece un aporte muy importante este ejercicio porque muchos a veces veo que en las redes publican ayuda en este problema cuando son esquemas que realmente uno tiene que conocer. Los problemas, cuando uno después de haber hecho su diagrama de cuerpo libre los quiere resolver y están en equilibrio, tiene que pensar inmediatamente en las dos condiciones de equilibrio. Lo normal es aplicar siempre la primera condición. Por primera condición voy a decir todo lo que va para arriba, o sea, RY debe ser igual a todo lo que va para abajo, eso sería 40. Y todo lo que va hacia la derecha, o sea, R, debe ser igual a todo lo que va a la izquierda, o sea, RX. Si tú miras las alternativas, esta sería la clave, RY40 y ya está la solución. Pero de repente el problema está mal planteado, de repente hay dos respuestas correctas, de repente también RY es igual como están en las alternativas 15, 40. De paso, a pesar que ya la clave sería pues la alternativa de RY igual 40, vamos a calcular el RX. ¿Cómo se haría para calcular el RX? La forma de calcular el RX es así, si es que en otro problema necesitas calcular esta reacción de la pared. Cuando tú ya aplicaste primera condición y no has podido llegar a la respuesta, tienes que pensar en la segunda condición de equilibrio. Para la segunda condición, el paso número 1 es buscar un centro de giro. Hay que buscar un punto de centro de giro. Ese punto puede ser cualquiera, puede estar incluso fuera de la barra, puede ser esta esquina, punto medio, o puede ser un punto en la barra. ¿Cuáles son como los requisitos, las pistas que me permiten deducir qué punto es el más conveniente para ser escogido como centro de giro? Y la respuesta es que escoge siempre, número 1, un punto donde haya mayor concentración de fuerzas. Que haya mayor concentración de fuerzas y que estén las fuerzas que no te piden calcular, un segundo requisito. Si hay un punto donde las fuerzas que no te piden están ahí y encima está la mayor concentración de fuerzas, cuando digo concentración me refiero, hay 2, 3 fuerzas en un punto, entonces ese es el punto más conveniente.
sino de repente alguna de las condiciones por separado, aunque sea, la debo tratar de cubrir. En este caso, mira, acá tengo un puntito donde pasan dos fuerzas. Tú dirás, profesor, pero RY me están pidiendo, de repente no me conviene. Sí, pero RY es igual a R. O sea que si yo puedo calcular esta R, ya lo conozco. Entonces, no necesito calcular estas dos. Esta ya la conozco, esta la puedo calcular con R. Estas dos fuerzas no las necesito calcular y me doy cuenta que las dos están en este punto. Entonces, lo más conveniente sería tomar centro de giro en este puntito verde. No sé si lo alcanzan a ver a través de la pantalla. Este sería el centro de giro. La forma de resolver es la siguiente. Para calcular por torques, todas las fuerzas que pasan por el centro de giro, automáticamente sus torques son cero. O sea, el torque de esta fuerza, vamos a llamarle torque 1, es 0. Y el torque de esta segunda fuerza, torque 2, le vamos a poner, ambos son nulos. En todo caso lo voy a poner así, no solo los módulos. Son torques nulos, son fuerzas que no tienen torque. Para calcular los otros torques se tiene que hacer de la siguiente manera. Se prolonga primero la línea de acción de la fuerza. Vamos a prolongar la línea de acción de la fuerza así, mira. Voy a prolongar la línea de acción de la fuerza. Tienes que hacerlo despacio, esto es mucha práctica. Prolonga la línea de acción de la fuerza. El 40 también prolongas. Esta prolongación lo puedes hacer si quieres mentalmente, pero es recomendable que siempre al principio lo hagas despacio para que puedas captar la idea. Una vez que has prolongado la primera fuerza, desde el centro de giro vas a trazar una perpendicular. Aquí revise el vídeo de torque que tengo en el canal. Desde el centro de giro hay que trazar un vector posición. En realidad, cualquier punto de la recta contenida o a la recta que contiene a la fuerza. Pero justamente como es cualquier punto, me conviene pues que el punto justo donde cae en forma perpendicular el vector posición. Cuando este vector cae así en forma perpendicular, esto se llama brazo, a esta longitud se le llama brazo, y entonces este sería mi primer brazo o primer vector posición. Igual con el otro, prolongas, trazas el vector posición por acá, a ver, vamos a hacer un poquito por abajo, voy a trazar mi vector posición. Esta longitud se llama brazo cuando justamente es perpendicular. Lo estoy haciendo a propósito que sea perpendicular. Esos valores aparentemente no se conocen, pero se puede introducir algunas variables. Como esto está en el punto medio, ahí se especifica que esto es LL. No le pongas LL, ponle así, mira, 5L, 5L. Si eso es 5L y 5L, en este triangulito, este vector o este vector posición sería 3L. Vamos a ponerlo por acá, 3L. Y si todo sería 10, este es 53, esto sería 8L. Si quieres lo haces por vectores, puedes poner 8LJ multiplicado vectorialmente por el RI y más el otro vector que debe ser 3L menos I por menos 40J. Se puede hacer así, desarrollas, despejas y tiene que salir. Pero aquí también podemos hacerlo de esta manera un poquito más simple. Como solamente son dos torques y este cuerpo está en equilibrio, esos dos torques tienen que tener módulos iguales para que ambos torques se anulen entre sí. ¿Cuánto es el módulo de este torque? Si este es el vector posición y este es R, entonces su módulo sería 8L multiplicado por R. Este sería el módulo. Producto de módulo por el seno del ángulo formado, y en este caso el seno es 90. En el otro caso, el otro torque tiene que ser 3L multiplicado por 40 y ambos módulos deben ser iguales. La L con la L se cancela y el R, en este caso, simplificando 8 y 8 sale 5, 5 por 3 sale 15. Eso quiere decir que R y RX, todo esto debe salir al final 15. Como ves, en las alternativas no había ningún RX15, por lo tanto, la respuesta correcta simplemente es RY40. Pero ahí ya tienes de paso cómo calcular la otra reacción, que es generalmente la pregunta que vas a encontrar en la mayoría de materiales que circulan cuando uno se está preparando. Es muy difícil que solamente te pongan para igualar. Y la cuarta pregunta habla sobre el contacto térmico. Esto lo he explicado en mi canal en mi cuenta de TikTok,
dos cuerpos están en contacto térmico cuando es posible que se transmita energía. Si dos cuerpos están a diferente temperatura y la energía, el calor fluye de un cuerpo a otro, se dice que están en contacto térmico. No tienen que estar en contacto físico, siempre esa idea a veces se asocia, como habla de contacto, cree que los cuerpos tienen que estar pegados, pueden estar muy distantes, pero si la energía está fluyendo, si la energía está pasando, porque hay diferencia de temperatura, están en contacto térmico. Cuando dos cuerpos están en contacto térmico, entonces el que está dando energía, su temperatura va a disminuir, el otro va a aumentar, y cuando los dos llegan a la misma temperatura, llegan a un estado que se conoce como equilibrio térmico. Hay que entender que en el equilibrio térmico, el contacto térmico se mantiene, cuidado con este trabalengua. Cuando estás en el equilibrio térmico, el contacto térmico se mantiene porque la energía estaba fluyendo, pero ya no fluye energía porque al estar en equilibrio térmico a la misma temperatura, el flujo de energía se hace cero, deja de transmitirse calor. Entonces, a la pregunta nos dicen, tenemos dos cuerpos idénticos con temperaturas A y B. Voy a imaginarme que dos cuerpos son de la misma forma, son idénticos y están en contacto térmico. Cuando me dicen que hay contacto térmico, eso quiere decir que está fluyendo la energía entre ellos. Me dicen que la temperatura de A es mayor que la de B, entonces aquí está fluyendo una energía que llamamos calor. Si está fluyendo el calor de un cuerpo a otro, eso es estar en contacto térmico. Luego dice, si la temperatura de A es mayor que B, entonces me preguntan, entonces, ¿qué pasa en el equilibrio térmico? Cuando llegan al equilibrio térmico, lo que va a pasar es que la temperatura de A con la temperatura de B se van a igualar. Le voy a poner prima porque son nuevas temperaturas. Este cuerpo, su temperatura se va a reducir. Voy a poner una flechita así que quiere decir que se empieza a reducir. Él comienza a aumentar y cuando los dos están a la misma temperatura, ya no hay flujo de calor, aquí el calor se hizo cero, entonces a este estado se le llama equilibrio térmico. Así que en el equilibrio térmico los dos deben tener la misma temperatura. Estas temperaturas nuevas que han adquirido sin flujo de calor deben ser iguales. Como ves, siempre es interesante practicar con exámenes de admisión. Las preguntas de exámenes siempre tienen los criterios que se necesitan, obviamente, para postular. Mi recomendación, si quieres practicar, buscar problemas, busca exámenes de admisión y practica con ellos en lugar de buscar problemas que a veces proponen, ¿no?, en muchos lugares y que definitivamente no tienen el perfil, no tienen el uso de la teoría en la forma como realmente las universidades lo exigen. Espero que te guste y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.